Mis queridos hermanos, buenos días. Gracias por recibirme otra vez en sus casas. El día de hoy quisiera compartir un poco acerca de lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas dentro de su gran historia que Él está haciendo todos los días con sus hijos. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a un museo y maravillarme con la calidad de algunos tapices y alfombras que fueron diseñados y hechos, elaborados por artesanos y artistas durante la Edad Media. Aquellos tapices y alfombras persas estaban hechos con tal detalle que yo me asombré de la cantidad de hilos que utilizaban, del colorido que había en estos hilos y de la manera como cada uno de estos nudos se iban armando para hacer un paisaje extraordinario. Pienso que Dios va haciendo lo mismo con cada uno de nosotros. Va tomando todas nuestras experiencias de vida, todas las enseñanzas que nos ha dado, todo lo que vamos acumulando de conocimiento suyo, de vivencias que tenemos con Él, y va haciendo una historia maravillosa que forma solamente una parte pequeña dentro de esa gran historia que Él ha hecho para todos nosotros que somos sus hijos. Hoy quisiera hablarles de una historia de la palabra de Dios, muy conocida, pero que para mí es muy reveladora, porque me habla justo del cuidado que Dios tiene para cada una de las personas que le amamos y le seguimos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 11, nos habla acerca de la historia de 3 hermanos. Uno de ellos se puso muy grave, tan grave que sus hermanas temieron que muriera. Así que mandaron rápidamente a una persona para buscar al Señor Jesús, que sabía que estaba a algunos kilómetros al norte de donde ellos vivían, en ese pueblito que ellos vivían, el pueblo de Betania, y mandaron buscar al Señor Jesús. Cuando pienso esto, yo debo dar gracias a Dios por las comunicaciones, ¿saben? En ese tiempo la gente no se podía comunicar rápidamente y la angustia que podían experimentar era mucho mayor que la que tenemos ahora gracias a esto que Dios ha permitido de las comunicaciones. Aquel mensajero llegó con el Señor Jesucristo y llegó con este mensaje: tu amigo Lázaro, a quien tú amas, está muy enfermo y sus hermanas te están pidiendo que por favor vayas y lo sanes. Cuando yo veo este relato del Señor Jesucristo, empiezo a ver cómo Dios tiene sus tiempos para hacer las cosas. Nosotros quisiéramos que Dios estuviera siempre listo para responder las peticiones que nosotros tenemos en el momento en que oramos. Pero la Biblia nos enseña que en algunas ocasiones Dios decide, de acuerdo a ese plan, a esa historia que Él está haciendo, detener las cosas para no recibir la respuesta tan rápidamente como nosotros la estamos esperando. Y eso fue lo que ocurrió. La palabra del Señor nos dice que cuando Él recibió este mensaje, le dijo a sus discípulos estas palabras: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, yo quisiera transmitirle este mensaje. Si acaso Dios permite que nosotros haya una enfermedad, un contagio como esto que está ocurriendo en este año con el asunto de la pandemia, un asunto incluso de muerte, como ha ocurrido con algunos consiervos, algunos pastores y personas que nosotros hemos conocido y que nos ha dolido cuando nos hemos enterado de que han partido. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene en todo esto un plan de bendición para sus hijos, aún en las enfermedades, aún en la muerte, aún en los problemas difíciles. Dios está buscando que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Y nos muestra a lo largo de toda esta historia algo que nosotros sabemos perfectamente. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestro lugar, nuestra morada está con el Señor en los cielos. Eso es algo que Él nos ha prometido. Así que cuando ocurran todas estas cosas que pueden ser dolorosas o complicadas en nuestra vida,
Tú estás tranquilo, hermanito, hermanita, porque debes saber que lo que Dios tiene preparado para tu vida, para la vida de las personas que están cercanas a ti, son planes de bendición de acuerdo a lo que Él ha planeado para nuestra vida. Amaba mucho a aquellos 3 hermanos, a Lázaro, María y Marta, y sin embargo no fue a verlos. Cuando pienso en esto, hermanos, me quiero imaginar lo que es el proceso de la vida. Un bebé está en el vientre de su madre durante 7, 8, en el mejor de los casos, durante 9 meses antes de que nazca. Ciertamente puede nacer a los 7 meses, a los 8 meses. Lo ideal es que nazca a los 9. Todo tiene un proceso, un tiempo para que se dé. Y cuando nosotros no vemos la respuesta de parte de Dios de una manera inmediata, debemos entender que Dios está obrando, aunque nosotros no veamos de momento la manera como lo está haciendo. Pero Dios está actuando. No te desesperes por la tardanza. No te molestes si los cambios que tú estás buscando no vienen tan rápidamente. He observado esto, hermanos. Algunas ocasiones a Dios le place hacer milagros y los hace en un instante, en un momento. Dios sana a las personas. Y en otros casos, los milagros y la transformación de las personas es un proceso que puede durar días, semanas, meses o incluso años. Como pastor me he dado cuenta de esto. Cuando las personas reciben un milagro de inmediato, también de inmediato lo olvidan. También de inmediato se van. Pero cuando hay un proceso continuo de la búsqueda de Dios, persistiendo en ese anhelo de que Dios transforme o haga un milagro en nuestras vidas, en nuestro carácter, en la manera como somos, en alguna enfermedad que ha estado presente durante mucho tiempo, y Dios permite que se realicen en el lapso de meses, Dios hace algo maravilloso. Porque cuando las personas han perseverado durante algún tiempo, después siguen afianzadas en la fe. Y a Dios le interesa más que hacer un milagro de inmediato, conservar nuestra vida espiritual para la eternidad y ir mejorando y desarrollando el carácter que Él está formando dentro de nosotros. Cuando pasaron esos días, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: vamos a Judea, vamos a ver a mi amigo Lázaro. Pero los discípulos sabían que al Señor Jesucristo ya habían intentado apedrearlo por causa de su predicación, porque Él afirmaba ser el Hijo de Dios. Y le dijeron: Maestro, allá intentaron apedrearte y otra vez vamos para allá. Y el Señor les dijo que sí, que era el tiempo para ir. Les dijo una palabra que puede sonar un poco extraña para nosotros, pero esa palabra tiene que ver con lo que el Señor va haciendo. Él les dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, pero porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El día de ayer, en el estudio que les mandé acerca del hombre que había sido ciego, les decía a ustedes que en algunas ocasiones las personas prefieren la oscuridad antes que permitir que Dios ilumine todo su ser. Porque cuando nos damos cuenta de lo que Dios hace en nuestras vidas, cuando Él nos ilumina, nos damos cuenta de que no tenemos ningún pretexto para no hacer aquellas cosas que en otro tiempo nos atemorizaron. Descubrimos que teniendo a Dios en nuestro corazón tenemos un potencial ilimitado. Podemos hacer muchísimas cosas grandes en su nombre porque Él está dentro de nosotros. El Señor les hizo saber a aquellos discípulos que si nosotros andábamos en la luz suya, no tropezaríamos. Ahora, algunas ocasiones, hermanos, puede parecer que Dios nos ha dejado temporalmente y no estamos dentro de esa luz. Pero aunque la luz de Dios en algún momento no sea tan potente, hermanos, como quisiéramos, como cuando el día está
a la mitad, cuando hay plenitud de sol, tal vez algunas ocasiones no veamos esa luz. Tal vez sea como en este momento en el que yo necesito alumbrarme con una pequeña lámpara para que ustedes puedan verme. Pero les digo algo. Para mí la vida cristiana, hermanos, es como cuando uno va en la carretera de noche. Las luces de los faros del automóvil no nos permiten ver más allá de 50 o de 100 metros en la carretera. Pero esa luz es suficiente como para que nosotros podamos seguir avanzando en medio de la noche hasta llegar a nuestro destino. Así que si la luz de Dios está en su plenitud y tú la experimentas, o si es una luz pequeña que apenas solo te deja ver algo del camino, sigue avanzando, hermano. Mientras estemos en la luz del Señor, nosotros no vamos a tropezar. Si tapamos esa luz, todo se volverá a oscuridad. Y caeremos y tropezaremos. Pero si permanecemos en esa luz, podemos estar seguros de que lo que viene para nosotros es solamente bendición. Y eso les dijo a los discípulos: ustedes sigan caminando en mi luz. Cuando el Señor les estaba hablando acerca de esta situación, Él les dijo que su amigo Lázaro primero les dijo, él está dormido. Y ellos dijeron, bueno, si está dormido se despertará. Pero el Señor les dijo, no, en realidad mi amigo Lázaro ya ha muerto. Pero dijo estas palabras que pueden parecernos impactantes. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Hay varias cosas que podemos ver aquí. Primero, es que nuestro Señor tiene un conocimiento infinito de todo lo que está pasando. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir mañana, o en una semana, o en un año. Desde luego soy una persona que le gusta estudiar, leer y demás, y puedo decir más o menos hacia allá va la economía de nuestro país, hacia allá va la situación del mundo, lo que estamos viviendo, cuando hay una perspectiva real de que mejore este asunto de la pandemia. Sí sé porque puedo informarme, pero cosas tan específicas como las que sabía el Señor Jesús a la distancia para decirle nuestro amigo Lázaro ha muerto, eso es algo que solamente puede hacer Él. Pero algo precioso es esto, mi hermano. El Señor Jesús no está interesado en revelarle a toda la gente los planes que Él tiene, la historia que Él está construyendo con sus hijos. Pero para nosotros, que somos sus hijos amados, Él está dispuesto a revelarnos los secretos más profundos que hay en su corazón. Así que nosotros debemos sentirnos agradecidos por saber que Él tiene conocimiento de todo y que jamás nos va a faltar. Pero hay otro asunto más que me parece relevante en esta expresión del Señor Jesucristo. Pero me alegro de no haber estado allí. Algunas personas, hermanos, quisieran sentir la presencia del Señor Jesucristo y verlo físicamente para saber que Él está haciendo un milagro. Pero el Señor Jesucristo les dice, me alegro de no haber estado allí, para que ustedes crean, para que ustedes vean el poder que hay en mí para sanar aunque no esté presente. Y al decirles esto, mis queridos hermanos, me recuerdo esas palabras del Señor Jesucristo que le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando me haya ido, les enviaré a mi Espíritu Santo, que les guiará a toda justicia y a toda verdad. Y nosotros hemos estudiado y leído que su Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón y empieza a derramar el fruto del amor con todas sus variantes, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la fe. Todos estos atributos de Dios vienen a nuestra vida como un regalo suyo al decirnos, hijo, quizá no me puedes ver en este momento físicamente, pero me tienes dentro de tu corazón. Su Espíritu Santo, mi querido hermano, está dentro de tu corazón y Él produce todas esas maravillas que a ti te hacen falta. Me alegro no haber estado allí para que ustedes crean que aunque yo no esté presente,
de todas maneras voy a hacer milagros. La palabra de Dios nos dice que el Señor se fue hacia Betania. Y cuando estaba cerca de la casa de Marta, María y Lázaro, le avisaron a Marta que el Señor Jesús estaba allí. Así que ella salió corriendo de la casa y fue a encontrar al Señor Jesús a las afueras de Betania. Y cuando estaba allí le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé una cosa, que cualquier cosa que tú le pidas a Dios, Él te la va a conceder. El Señor Jesucristo le dijo: tu hermano resucitará. Y ella le dijo: sí, Señor, yo sé que un día Él va a resucitar como todos nosotros resucitaremos. Pero Jesús le dijo estas bellísimas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que está viviendo, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó a Marta. Y nos pregunta a nosotros: hijo, hija, ¿tú crees esto? Que yo soy la resurrección, que yo soy la vida, que tú no morirás eternamente, que este paso de la muerte, este momento tan aterrador para muchas personas, es apenas lo que ocurre cuando una nube tiene agua y deja caer la gota, y la gota se mete dentro del océano, del inmenso mar. Nuestro espíritu, hermanos, es como esa gota que anhela sumergirse en la presencia gloriosa del océano de Dios. Somos tan pequeños, pero le pertenecemos. Y cuando llegue el momento en que nosotros tengamos que partir de esta tierra, nosotros reconoceremos que nuestro espíritu va con el Señor. Porque Él nos dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá eternamente. Vivirá eternamente. La palabra del Señor nos dice que mandó llamar a María. Y María estaba con un grupo de personas que la habían ido a consolar. Cuando María escuchó que el maestro la llamaba, salió corriendo. La vemos a ella en diferentes pasajes de la Escritura como una mujer que amaba profundamente a su Señor. Salió corriendo y detrás de ella salió la gente pensando que se dirigía hacia el sepulcro donde estaba su hermano que había muerto hacía 4 días. Cuando llegó a donde estaba el Señor Jesús, la Biblia dice que ella se postró delante del Señor. No solo se arrodilló, se postró. Y yo puedo pensar en este acto como el reconocimiento de una persona de quién es el Señor Jesús. Se puso a sus pies para besarlo, para reconocerlo como su Señor. Y cuando el Señor Jesucristo vio este acto y vio la tristeza que había en María y en Marta y a la gente que estaba allí, dice la palabra de Dios que se conmovió. Sintió tanto lo que estaba pasando en ese momento que la Escritura dice que él empezó a llorar. Amaba profundamente a Lázaro, a María y a Marta, eran sus amigos. Pero él se conmovió del dolor que estaba experimentando su amiga María en ese momento y empezó a llorar. Hermanos, cuando yo pienso esto, yo creo en un Dios que es sensible, en un hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, que se conduele de nuestra situación, que sabe que cuando estamos enfermos y nos duele, Él también se duele con nosotros, Él también nos ama, Él también puede llorar con nosotros cuando hemos visto partir a alguna persona a la cual amamos profundamente. Él nos ama. Y la Biblia nos habla, hermanos, de que
después de que él se conmovió, hubo dos reacciones. Hubo personas que empezaron a decir en ese momento, mira cómo amaba a Lázaro, está llorando por Lázaro, por el amor que tenían. Y otras personas empezaron a criticarlo diciendo, si realmente amara a Lázaro, se habría apresurado para venir y hacer un milagro como lo hizo en otras partes. ¿Qué es lo que te quiero decir, hermanos? Que ni a un Dios puede caerle bien a todas las personas. Él que es tan bueno, tan santo, tan puro, tan bondadoso con nosotros, aún Él tiene sus críticos. Y si Él que es todo amor y pureza, tiene gente que lo critica, hermano, ¿qué pueden hacer con nosotros? Nos van a criticar igual. Pero eso no nos debe importar para nada. Nosotros hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y Él vale más que cualquier amistad. Él vale más que cualquier persona en esta tierra. Nosotros queremos estar cerca de Él. Si alguien nos critica por ser cristianos, ese es su problema. Nosotros hemos decidido seguir a nuestro Señor. Cuando María y Marta estaban con el Señor, les dijo, llévenme al sepulcro. Y cuando estuvieron allí en el sepulcro, el Señor les dio una orden y les dijo, quiten la piedra. Había una gran piedra. Los sepulcros eran diferentes a como nosotros los vemos en la actualidad. En ese entonces los sepulcros se cavaban en la roca, eran cuevas y se tapaban con una gran piedra. El Señor Jesucristo fue sepultado en una cueva así, y Lázaro también, lo cual me indica que eran personas que tenían una buena posición económica. Y el Señor Jesucristo les dijo, quiten la piedra. Y Marta le dijo, Señor, pero es que hace 4 días que está allí, huele mal, hiede, Señor, ya tiene 4 días. Y cuando pienso en esta situación, hermano, veo que el Señor en algunas ocasiones de nuestra vida nos confronta con su luz y nos hace ver que dentro de nosotros hay una gran rocota, algo que tiene que ser removido para que Él pueda actuar con un milagro dentro de nosotros. Y en algunas ocasiones nosotros no queremos hacerle caso. Decimos, Señor, es que lo que está aquí adentro huele mal, déjame seguirlo tapando. Y el Señor nos dice, quita la piedra. Quita lo que está estorbando para que entre la palabra, entre la luz y tú puedas ser la clase de persona que yo estoy esperando de ti. Quita la piedra. Quita la piedra, le dice el Señor a aquellas personas. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor tuvo que decirle una palabra maravillosa a Marta. No te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Nosotros solamente veremos las manifestaciones de Dios, el poder de Dios, sus milagros, cuando nuestro corazón se rinda totalmente a Él para decirle, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo en lo que tú puedes hacer. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así que la Biblia nos dice al terminar este capítulo, que ellos movieron la piedra. Y entonces el Señor clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto recibió otra vez el Espíritu, entró a su cuerpo, se levantó y empezó a caminar. Dios está construyendo una gran historia de sus hijos amados. Nosotros, con todas nuestras experiencias, estamos formando una parte pequeña de esa gran historia maravillosa que Él está construyendo. Pero te quiero dejar con este pensamiento. Ninguna cosa que ocurra en tu vida está fuera del control de Dios. Todas tus experiencias, buenas, malas, negativas, positivas, todo lo que has vivido, todo está en las manos de Dios. Solo permite que Él siga usando tu carácter, tu mente, tu corazón,
para que Él siga desarrollando esa historia. Todas las obras de Dios tienen un propósito. Y bendito sea tu nombre, su nombre. Tú estás dentro de eso. Tú estás dentro del propósito de Dios. Que el Señor te siga bendiciendo.